únicas. Aquí podemos ver el origen transmite a un solo dispositivo. Multidifusión transmite a 2 a 3 computadoras. Y lo que es broadcast debe transmitir a todos. Esto es un claro ejemplo de opciones de entrega del mensaje. Hola a todos, bienvenidos a Netel Academy. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema 3.1, las reglas. Video, dispositivos en una burbuja. Haga clic en reproducir en la figura para ver un video que explica cómo funciona un dispositivo de red dentro de una red. Vamos a reproducir este video. Aquí nos muestra una topología, cómo nosotros vemos las redes, ¿no? Aquí tiene su dirección IP, tanto IPv4 y IPv6. Using topology diagrams, we can see the devices in the network Cada dispositivo, en este caso las computadoras, cuentan con esta información: Ethernet MAC, lo que es WLAN MAC, IP address, tanto IPv4 y IPv6, Default Gateway, tanto IPv6, DNS Server, para que pueda comunicarse en la red. Y tener salida, en este caso, a Internet, ¿no? Como los dispositivos ven la red. Estoy en una burbuja, solo me veo a mí mismo, mi propia dirección de información, ¿no? Es lo que nos dice acá. Vamos a avanzarlo un poco. Este es un dispositivo, que puede ser una computadora, un teléfono. Así es como un dispositivo busca la información que tiene, ¿no? Aquí vamos a ver cuál es mi información, dirección IP, en qué red estoy, el dispositivo de destino está en mi red o en otra red, a dónde envío la información cuando el dispositivo de destino está en una red diferente. Todas son las preguntas que se hace un dispositivo para poder mantener la comunicación en una red. ¿Recibió el dispositivo de destino la información que envié? ¿Necesito reenviar alguna información? Todas son las preguntas que se hace un dispositivo, ¿no? Ahí entran lo que son los protocolos para poder aclarar toda esta información. Aquí vamos a ver los protocolos, lo que es DHCP y CMP-V6. DHCP va a asignar toda la información que describa aquí. Información de mi dirección IP, a qué red pertenezco, la dirección de la puerta de enlace predeterminada, donde envío paquetes destinados a una red diferente, la dirección IP del servidor DNS, para cuando conozco un nombre de dominio, pero no la dirección IP, ¿no? Entonces todo esto lo completa, en este caso, el servidor de DHCP. Un ejemplo, aquí aparece un nombre de dominio example.com. Ese dominio, como no se sabe cuál es la dirección IP, el servidor DNS es lo que empieza a trabajar, ¿no? El protocolo DNS. Esto lo que hace es averiguar cuál es la dirección IP de este dominio. Asimismo entran los protocolos IP y TCP. IP es lo que hace las entregas de los paquetes y TCP lo que es la fiabilidad. Las páginas web también es textos, imagen, video, ¿no? Todo lo que entrega la información. Vamos a seguir avanzando. Aquí podemos ver todos los protocolos, lo que necesita en este caso un dispositivo para que pueda funcionar correctamente. Hemos visto los protocolos IPv4, IPv6, ICMP, ICMP-V6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, DHCP-V6, SSH, Ethernet, WLAN. Todos estos protocolos ayudan a que un dispositivo pueda comunicarse con otros dispositivos en una red o en una red externa, ¿no? Logrando salida a Internet. Seguimos. Fundamentos de la comunicación. Las redes pueden variar en lo que respecta al tamaño, la forma y la función. Una red puede ser tan compleja como los dispositivos conectados a través de Internet o tan simple como dos PCs conectadas directamente entre sí mediante un único cable. Puede tener cualquier grado de complejidad intermedio. Sin embargo, realizar simplemente la conexión física por cable o inalámbrica entre los terminales no es suficiente para habilitar la comunicación. Para que se produzca la comunicación, los dispositivos deben saber cómo comunicarse. Las personas intercambian ideas mediante diversos métodos de comunicación. Sin embargo, todos los métodos de comunicación tienen tres elementos en común.
Los orígenes de los mensajes son las personas o los dispositivos electrónicos que deben enviar un mensaje a otra persona o dispositivo. Destino del mensaje. Recibidor. El destino recibe el mensaje y lo interpreta. Canal está formado por los medios que proporcionan el camino por el que el mensaje viaja desde el origen hasta el destino. Debe existir estos tres elementos para que exista una comunicación. Debe haber un origen, el destino, quién va a recibir el mensaje, y el canal por donde va a viajar el mensaje. Seguimos, protocolos de comunicación. El envío de este mensaje, ya sea mediante comunicación cara a cara o a través de la red, está regido por reglas llamadas protocolos. Estos protocolos son específicos del tipo de método de comunicación en cuestión. En nuestra comunicación personal diaria, las reglas que utilizamos para comunicarnos por un medio, como una llamada telefónica, no son necesariamente las mismas que los protocolos para utilizar otro medio, como enviar una carta. El proceso de enviar una carta es similar a la comunicación que ocurre en las redes informáticas. Vamos a ver una comparación de analogía y la red. Analogía. Haga clic en reproducir en la figura para ver una animación de dos personas que se comunican cara a cara. Vamos a reproducirlo esto para poder ver una animación de la comunicación de estas dos personas cara a cara. La persona tiene una idea que compartir, lo cual transmite a la otra persona que interpreta la misma idea, ¿no? Entonces, existe un mensaje que la chica quiere compartir con su compañero. Entonces se origina el mensaje, ¿no? Hay un origen. Después decide, en este caso, compartir la información. Ella va a transmitir esa información a su compañero. ¿A través de qué? Medios de transmisión. En este caso, a través del espacio, ¿no? En este caso, va a hablar en voz alta para que pueda entender su compañero. ¿Quién recepciona, ¿no? Él es el receptor de esa información. Y asimismo es el destino del mensaje, ¿no? Es lo que hemos visto en esta animación. Antes de comunicarse deben acordar cómo hacerlo. Si en la comunicación se utiliza la voz, primero deben acordar el idioma. A continuación, cuando tienen un mensaje que compartir, deben poder dar formato a ese mensaje, de una manera que sea comprensible. Si alguien utiliza el idioma español, pero la estructura de las oraciones es deficiente, el mensaje se puede malinterpretar fácilmente. Cada una de estas tareas describe protocolos implementados para lograr la comunicación. Seguimos a red. Hacemos clic en la red. Aquí vamos a ver. Haga clic en reproducir la figura para ver una animación, en este caso de dos computadoras, ¿no? Vamos a reproducirlo esto. Hacemos clic. Acá vamos a visualizar. La computadora es el quien origina, en este caso, un mensaje, ¿no? Y vemos que el mensaje viaja a través del cable que está conectado a estas dos computadoras. Y llega el mensaje a la otra computadora, quien es el destino, ¿no? Como se muestra en la animación, esto también es cierto para las comunicaciones por computadoras. Piense cuántas reglas o protocolos diferentes rigen todos los métodos de comunicación que existe actualmente en el mundo. Es verdad, ¿no? En la actualidad existen varias reglas y protocolos que hace posible esta comunicación. Mensaje, el origen del mensaje es la computadora, quien hace la transmisión a través del medio, del cable, ¿no? Y el receptor es esta computadora, que es el destino, ¿no? Seguimos. Establecimiento de reglas. Antes de comunicarse entre sí, las personas deben utilizar reglas o acuerdos establecidos que rijan la conversación. Considere este mensaje, por ejemplo. Este es un mensaje que no se entiende, ¿no? Si logramos traducir a español, acá dice los humanos o la comunicación entre humanos se rigen por las reglas, ¿no? Es muy difícil entender los mensajes ya que no están formateados correctamente, ¿no? Observe cómo es difícil de leer porque no está formateado correctamente. Debe escribir usando las reglas, ¿no? Es decir, protocolos, que son necesarias para una comunicación efectiva. Por ejemplo, el ejemplo muestra el mensaje que ahora está correctamente formateado para el lenguaje y la gramática.
Y el mensaje decía lo siguiente: las reglas rigen la comunicación entre humanos. Es muy difícil entender los mensajes que no están formateados correctamente, ¿no? Es verdad. En la primera, los humanos, o la comunicación entre humanos se rige por reglas. Tratamos de entender, ¿no? Damos nosotros la forma. Pero, ¿qué pasa si está en formato correcto? Podemos leer fácilmente, ¿no? Las reglas rigen la comunicación entre humanos. Ese era el mensaje. Los protocolos deben tener en cuenta los siguientes requisitos para entregar correctamente un mensaje que sea comprendido por el receptor. Un emisor y un receptor identificados. Idioma y gramática común. Velocidad y momento de entrega. Requisitos de confirmación o acuse de recibo. Debe estar identificado tanto el emisor receptor. Debemos conocer, si no, no vamos a saber quién nos envía y a quién vamos a enviar. El idioma y la gramática para poder entender el contenido del mensaje. La velocidad y el momento de entrega, ¿no? Tiene que existir en qué momento se va a enviar y a qué velocidad. Requisitos de confirmación o acuse de recibo. Debemos saber si el mensaje se entregó correctamente o no. Seguimos a requisitos de protocolos de red. Los protocolos utilizados en las comunicaciones de red comparten muchos de estos fundamentos. Además de identificar el origen y el destino, los protocolos informáticos y de red definen los detalles sobre la forma en que los mensajes se transmiten a través de la red. Los protocolos informáticos comunes incluyen los siguientes requisitos: codificación de los mensajes, formato y encapsulamiento del mensaje, tamaño del mensaje, sincronización del mensaje y opciones de entrega del mensaje. Estos son los requisitos que debe tener los protocolos. Seguimos. Codificación de los mensajes. Uno de los primeros pasos para enviar un mensaje es codificarlo. La codificación es el proceso mediante el cual la información se convierte en otra forma aceptable para la transmisión. La decodificación revierte este proceso para interpretar la idea. Haga clic en cada botón para obtener una analogía y un ejemplo de red de codificación de mensajes. Vamos a ver lo que es la analogía para poder entender la codificación de los mensajes. Imagina que una persona llama a un amigo para discutir los detalles de una hermosa puesta del sol. Haga clic en reproducir en la figura para ver una animación de configuración del mensaje. Hacemos clic para reproducir esta ilustración. Aquí vemos que esta chica es el que origina el mensaje. Después codifica el mensaje. Define en qué idioma va a hablar, en qué tono y a través de qué medio se va a comunicar con su compañero. Una vez codificado, transmite el mensaje y al parecer decide hablar en voz alta, explicar lo que es la hermosa puesta del sol, ¿no? Y el medio de transmisión lo que hacen es utilizar el canal que sería el espacio para poder entregar ese mensaje. El receptor lo que hace es recepciona, escucha, después decodifica, interpreta y al final obtiene la misma información que transmite su compañera, ya que él es el destino del mensaje, quien ha recepcionado el mensaje de su compañera. Para comunicar el mensaje, ella convierte los pensamientos a un lenguaje acordado. Luego dice las palabras utilizando los sonidos y las inflexiones del lenguaje oral que transmiten el mensaje. La otra persona escucha la descripción y decodifica los sonidos para entender el mensaje que recibió. En palabras técnicas, ¿no? Es lo que ha pasado en esta ilustración. Pasamos a lo que es red, cómo se comporta en este caso en las computadoras, ¿no? Nos pide hacer clic en la figura para ver la animación de codificación del mensaje que también se produce en la comunicación de equipos, ¿no? Vamos a reproducirlo. Aquí podemos ver que en lo del origen, en una computadora se origina, en este caso, una imagen, ¿no? Lo cual quiere compartir con otra computadora. Para ello pasa todo este proceso, ¿no? Origen del mensaje, que es el nodo de origen, lo cual se codifica en esta computadora y es transmitido a través del medio, ¿no? En este caso de cable de red.
Y el receptor, una vez que llega a la computadora del nodo de destino, él decodifica, ya que es el destino del mensaje. Después de decodificar, muestra la misma información que ha sido compartido desde la computadora de origen. La codificación entre host debe tener el formato adecuado para el medio. El host emisor primero convierte en bits los mensajes enviados a través de la red. Cada bit está codificado en un patrón de voltaje en cables de cobre, luz infrarroja en fibras ópticas o microondas para sistemas inalámbricos. El host de destino recibe y decodifica las señales para interpretar el mensaje. En este caso, cuando hablamos de codificación, estamos hablando de que esta computadora codifica en bits esta información. Y cuando llega al nodo destino, esto lo que hace es decodificar esos bits que son patrones de voltaje, ¿no? Lo decodifica y muestra la imagen. Seguimos formato y encapsulamiento del mensaje. Cuando se envía un mensaje desde el origen hacia el destino, se debe utilizar un formato o estructura específico. Los formatos de los mensajes dependen del tipo del mensaje y el canal que se utilice para entregar el mensaje. Haga clic en cada botón para obtener una analogía y un ejemplo de red de formato y encapsulamiento del mensaje. Vamos a hacer una comparación de analogía y de red de lo que es el formato y encapsulamiento del mensaje. Lo que es analogía, un ejemplo común de requerir el formato correcto en las comunicaciones humanas es cuando se envía una carta. Haga clic en reproducir en la figura para ver una animación de formato y encapsulamiento de una letra. Vamos a reproducirlo esto. Acá vemos una carta, ¿no? Vamos a reproducirlo. Es una carta. Aquí vemos en esta carta se envía a Jane. Acabo de regresar de mi viaje. Se me ocurrió que te gustaría ver mis fotos. Ese sería el contenido, ¿no? ¿Quién lo envía? Yo. Es la información que tenemos hasta el momento. Lo cual, todos estos campos se llenan al momento de encapsular un mensaje. Y vamos a comparar con una carta, que también maneja la misma información. Aquí podemos ver, encima de la carta, sale la dirección, donde está ubicado, en este caso, el destino, a dónde se va a enviar. Y eso se completa en este campo, ¿no? Acá. Es completado ese campo. Después, dirección de ubicación del remitente. ¿Quién está enviando? Y aquí en la primera parte también sale. Son datos importantes cuando queremos enviar una carta. El saludo, indicador de inicio del mensaje, ¿no? Querida, ese es el saludo. Y se completa en este campo. J, ¿a quién va dirigido, no? Identificador del destinatario, Jane. Después el contenido del mensaje, ¿no? Y en este caso identificador del emisor. ¿Quién es lo que está enviando? John. Fin de la trama, indicador del final del mensaje, ¿no? Que sería este parche. De esta manera es lo que se completa con la información que contiene una carta, ¿no? El sobre tiene la dirección del emisor y la del receptor, cada una escrita en el lugar adecuado del sobre. Si la dirección de destino y el formato no son correctos, la carta no se entrega, ¿no? Si no existe esta dirección del remitente, del origen y el destino, no se sabe a quién se va a entregar la carta. El proceso, que consiste en colocar un formato de mensaje en la carta dentro de otro formato del mensaje, el sobre, se denomina encapsulamiento. La desencapsulación ocurre cuando el destinatario invierte el proceso y la carta se saca del sobre, ¿no? Cuando nosotros queremos enviar una carta a otra persona, tenemos que utilizar un sobre, ¿no? Siempre utilizamos un sobre y dentro de ese sobre insertamos el contenido del mensaje, ¿no?
pero en ese sobre va toda esta información. Y eso se llama encapsulamiento. Y cuando llega esa persona en la carta, recibe y quiere leer, lo que hace es sacar el contenido de ese sobre. Y eso se llama desencapsulación. Ahora veamos lo que es red. La red, semejante a enviar una carta, un mensaje que se envía a través de una red de computadoras, sigue reglas de formato específicas para que pueda ser entregado y procesado. Protocolo de Internet. Es el protocolo con una función similar a la del ejemplo sobre. En la figura, los campos del paquete del protocolo de Internet versión 6 identifican el origen del paquete y su destino. IP es el responsable de enviar un mensaje desde el origen del mensaje al destino a través de una y más redes. Nota, los campos de paquete IPv6 se analizan en detalle en otro módulo. Aquí podemos ver los campos que tiene el protocolo IP. Estos campos se llenan al momento de hacer el encapsulamiento. De esta manera se sabe a quién se envía el mensaje y de dónde. Es la comparación de la analogía y de red del proceso del formato y encapsulamiento del mensaje. Así podemos entender fácilmente que en estos campos va la versión, clase del tráfico, etiqueta de flujo, longitud de carga útil, encabezado siguiente, límite del salto, dirección de IP de origen, dirección IP de destino. Y para poder entender con lo que es la analogía, nosotros hemos tratado de explicar de qué manera se encapsula los paquetes. Este es un ejemplo claro de la comparación de analogía y lo que es red. Seguimos, tamaño del mensaje. Otra regla de comunicación es el tamaño del mensaje. Haga clic en cada botón para ver una analogía y un ejemplo de red del tamaño del mensaje. Vamos a reproducirlo acá para poder ver la animación del tamaño del mensaje en las comunicaciones cara a cara. Aquí vemos que la chica está compartiendo un mensaje a su compañero, pero está enviando mucha información y al parecer no entiende, ¿no? Y después, como el receptor le dice que no entiende, la chica explica pausadamente. Y aquí podemos leer: debes ver esta puesta de sol, es hermosa, los colores son increíbles. Cuando escucha eso, su compañero ya entiende. Ahí recién logra ver esa puesta de sol, ¿no? Cuando las personas se comunican, los mensajes que envían normalmente están divididos en fragmentos más pequeños u oraciones. El tamaño de estas oraciones se limita a lo que la persona que recibe el mensaje pueda procesar por vez. Como se muestra en la figura, también hace que sea más fácil para el receptor leer y comprender, ¿no? Ya lo que acabamos de ver. Ahora vamos a pasar lo que es red. Hacemos clic acá. De manera similar, cuando se envía un mensaje largo de un host a otro a través de una red, es necesario separarlo en partes más pequeñas, como se muestra en la figura 2. Vamos a reproducirle esto para poder visualizar. Aquí vemos que se envía completo la información, pero la computadora no entiende. Y lo que hace la computadora es dividirlo en 3 partes. Y eso sí va a entender, ¿no? Aquí podemos ver, la computadora recibe la misma información, pero dividido, ¿no? Las reglas que controlan el tamaño de las partes o tramas que se comunican a través de la red son muy estrictas. También pueden ser diferentes de acuerdo con el canal utilizado. Las tramas que son demasiado largas o demasiado cortas no se entregan. Las restricciones del tamaño de las tramas requieren que el host de origen divida un mensaje largo en fragmentos individuales que cumplan los requisitos de tamaño mínimo y máximo. El mensaje largo se enviará en tramas individuales. Cada trama contendrá una parte del mensaje original. Cada trama también tendrá su propia información de direccionamiento. En el host receptor, las partes individuales del mensaje se vuelven a unir para reconstruir el mensaje original. Entonces, cuando se envían las tramas demasiado largas,
o demasiadas cortas no se va a entregarse. Es lo que ha pasado, ¿no? Al inicio. Demasiados largos no se entregaron. Entonces existe en este caso lo que son las restricciones. Las tramas deben tener un tamaño mínimo y máximo. Esos son los requisitos que debe cumplir al momento de encapsular y dividir, ¿no? Seguimos. Sincronización del mensaje. El tiempo de los mensajes también es muy importante en las comunicaciones de red. El tiempo de los mensajes incluye lo siguiente: control de flujo. Este es el proceso de gestión de la velocidad de transmisión de datos. La sincronización también afecta la cantidad de información que se puede enviar y la velocidad con la que puede entregarse. Por ejemplo, si una persona habla demasiado rápido, la otra persona tendrá dificultades para escuchar y comprender el mensaje. En la comunicación de red existen protocolos de red utilizados por los dispositivos de origen y destino para negociar y administrar el flujo de información. Es verdad, ¿no? Si alguien habla rápido, no vamos a entender. Tiene que haber un control de flujo. Tendrá que hablar lento o pausadamente para poder comprender. Y es lo que pasa en las redes, ¿eh? Tiempo de espera de respuesta. Response timeout. Si una persona hace una pregunta y no escucha una respuesta antes de un tiempo aceptable, la persona supone que no habrá ninguna respuesta y reacciona en consecuencia. La persona puede repetir la pregunta o puede continuar la conversación. Los hosts de las redes tienen reglas que especifican cuánto tiempo deben esperar una respuesta y qué deben hacer si se agota el tiempo de espera para la respuesta, ¿no? Es verdad, ¿no? Si nosotros preguntamos a alguien y no recibimos la respuesta en cierto tiempo, pasamos. O a veces volvemos a preguntar hasta que nos respondan. Y es lo que pasa también en las comunicaciones de la red. Existe tiempo de espera. Si pasa eso, la computadora tendrá que autoconfigurarse. Por ejemplo, en el tema de DHCP, cuando solicita, en este caso, lo que es DHCP y no existe ningún servidor en la red, se autoconfigura, ¿no? Con la información de lo que es las IPs pipa. Seguimos. El método de acceso determina en qué momento alguien puede enviar un mensaje. Haga clic en reproducir la figura para ver una animación de dos personas hablando al mismo tiempo. Luego se produce una colisión de información. Vamos a reproducir esto. Aquí vemos a qué hora es la película. Cuando nos encontramos para hacer al mismo tiempo hablar. No se entiende, ¿no? Lo siento, no entendí. El otro también dice lo mismo. Lo siento, no entendí. Esto pasa porque al mismo tiempo se preguntaron. El otro estaba preguntando sin prestar atención. Pasó lo mismo en ambos. Y de esta manera no se han entendido. En las redes se llama colisión de información. Y es necesario que las dos retrocedan y comiencen de nuevo. Del mismo modo, cuando un dispositivo desea transmitir en una LAN inalámbrica, es necesario que la tarjeta de interfaz de red, lo que es NIC, WLAN, determine si el medio inalámbrico está disponible. Si no, va a existir colisión de información. Aquí lo que van a hacer es dejar de hacer las preguntas y esperar que uno de ellos empiece, ¿no? De esa manera el otro va a responder y el otro también va a hacer la pregunta y va a responder. Y es lo que pasa también en las comunicaciones de redes, ¿no? Lo que es la WLAN determina si el medio inalámbrico está disponible. Cuando pasa eso, un dispositivo recién empieza a transmitir. Seguimos. Opciones de entrega del mensaje. Un mensaje se puede entregar de diferentes maneras. Haga clic en cada botón para ver una analogía y un ejemplo de red de opciones de entrega de mensaje. Analogía. En algunos casos, una persona desea comunicar información a un solo individuo. Otras veces, una persona puede necesitar enviar información a un grupo de personas simultáneamente, o incluso a todas las personas de un área. Haga clic en los botones de unidifusión, multidifusión y difusión de la figura para ver un ejemplo de cada uno. Unidifusión lo que hace es transmitir a una sola persona. Multidifusión transmite a dos personas, a 4.
Y lo que es broadcast se llama esto, transmisión. Está traducido mal acá. Broadcast lo que hace es transmitir a todos. Multidifusión a una sola persona, multidifusión a cierta cantidad, o lo que es broadcast a todos. Y pasa lo mismo en las redes. La red, las comunicaciones de red tienen opciones de entrega similares para comunicarse. Como se muestra en la figura, hay 3 tipos de comunicaciones de datos. Únicas, la información se transmite a un único dispositivo final. Múlticas, la información se transmite a uno o varios dispositivos finales. Y lo que es broadcast, aquí se traducido como transmisión, la información se transmite a todos los dispositivos finales. Vamos a hacer clic acá en cada uno. Únicas, aquí podemos ver el origen transmite a un solo dispositivo. Multidifusión transmite a 2 a 3 computadoras. Y lo que es broadcast debe transmitir a todos. Esto es un claro ejemplo de opciones de entrega del mensaje. Seguimos. Una nota sobre el icono de nodo. Los documentos y topologías de red suelen representar dispositivos de red y finales mediante un icono de nodo. Los nodos se suelen representar como un círculo. La figura muestra una comparación de las 3 opciones de entrega diferentes utilizando iconos de nodo en lugar de iconos de ordenadores. Unidifusión, aquí podemos ver también en esta gráfica, solamente se transmite a una sola computadora, a un solo objeto, podemos decir acá. Multidifusión a 3 y difusión a todos. Es lo que pasa en las redes, ¿no? Existe unidifusión, multidifusión, lo que es broadcast o difusión. Seguimos. Verifique su comprensión. Las reglas. Vamos a verificar nuestra comprensión de las reglas de comunicación exitosa eligiendo la mejor respuesta de las siguientes preguntas. Pregunta 1. ¿Cuál es el proceso de convertir la información en la forma adecuada para la transmisión? Formateo, no. Codificación, sí. Encapsulamiento, no. Esta es la respuesta. Codificación. Pregunta 2. ¿Qué paso del proceso de comunicación se ocupa de identificar correctamente la dirección del remitente y el destinatario? Formateo. Aquí en este proceso de dar formato es lo que identifica correctamente la dirección de origen y del destino. Codificación no, encapsulamiento no. ¿Cuáles son los 3 componentes de la sincronización del mensaje? Escoja 3 opciones. En sincronización del mensaje estamos hablando de control de flujo, número de secuencia, no. Método de acceso, sí. Tiempo de transmisión, no. Tiempo de espera de respuesta, sí. Pregunta 4. ¿Qué método de entrega se utiliza para transmitir información a uno o más dispositivos finales, pero no a todos los dispositivos de la red? Multidifusión. Difusión es a uno solo, difusión es a todos, ¿no? Entonces, multidifusión. Enviar, correcto. Identificó bien las respuestas correctas. Vamos a ver la descripción de cada una de las preguntas. Pregunta 1. Uno de los primeros pasos para enviar un mensaje es codificarlo, ¿no? Lo que acabamos de marcar. Durante el proceso de codificación, la información se convierte de su forma original a una forma aceptable para su transmisión. 2. Los mensajes enviados a través de la red informática deben estar en el formato correcto para que se entregue y procese. Parte del proceso de formateo es identificar correctamente el origen del mensaje y su destino. 3. El control de flujo es la gestión de la velocidad de transmisión. Tiempo de espera de respuesta es el tiempo que se espera a las respuestas. El método de acceso determina en qué momento alguien puede enviar un mensaje. Estos son los 3 componentes de la sincronización del mensaje, lo que acabamos de marcar. Y 4. Los mensajes de multidifusión se dirigen para su transmisión a uno o varios dispositivos finales de una red. Los mensajes de difusión se dirigen para su transmisión a todos los dispositivos de la red. Los mensajes de difusión se dirigen para su transmisión a un solo dispositivo, ¿no? Cerramos. 100%, has obtenido 100%, enhorabuena, has pasado la prueba.
Listo, de esta manera hemos finalizado este tema del módulo Introducción a las redes, que es el primer curso de CCNA versión 7. Gracias por ver este video, nos vemos en el siguiente.